¿Quieren saber qué es lo que no recomiendo? Bienvenidas y bienvenidas una vez más a mi canal y hoy voy a hacer un video diferente. Primero que nada quiero decir que técnicamente yo estoy en contra de este tipo de videos porque no me gustan los videos tendenciosos que dicen no te pongas esto, no hagas esto, esto te hace mal. En el cuidado de la piel nada es absoluto y las experiencias son únicas, entonces no me gusta este tipo de videos, pero sí hay productos que tal vez es mejor advertir antes de que los usen. Capaz a vos este producto te cambió la vida, pero en líneas generales no es lo mejor. Así que vamos a estar hablando de ese tipo de productos. El producto número 1 que me gusta no recomendar, no. El primer producto que les diría que tengan cautela o que consideren, piensen dos veces si quieren comprarlo, son estos aparatos succionadores de puntos negros. Se volvieron muy populares porque primero que nada son muy accesibles, creo que están algo de 1.500 pesos y son una solución instantánea, o sea, instantáneamente vos ves una mejora, entonces es como súper tentador de comprar. Pero lo que no te explican es que tiene una curva de uso, no está tratando el problema de raíz, no vas a evitar que te salgan puntos negros a futuro y tienen bastantes riesgos. Riesgos más grandes son que te salgan hematomas porque vos estás haciendo una succión. Un chupón, gente. Un chupón. Un chupón es como un aparato succionador casero. Entonces, tenés el riesgo de que te queden hematomas en el rostro. Que esos después se pueden dar y ser telangiectasias, o sea, arañitas. Entonces, que te salgan todas arañitas en el área donde usaste el aparato. Y como les decía, no ataca el problema de raíz. No sacaste el punto negro, sacaste la parte de afuera, la más superior, que sí se oxidó y se puso oscura, pero adentro está ahí diciendo, bueno, vuelvo a salir. No es uno de mis productos favoritos, la verdad es un producto que no recomiendo, no compraría y les diría que no usen. El siguiente producto no, como todo, no es que es un no rotundo, sino que es algo en lo que específicamente yo no gastaría mi plata y es en una heladerita de skincare. No es necesario. Pero tengo todo un video de YouTube dedicado a eso, pero les voy a hacer un resumen de por qué no me la compraría. Porque sale un huevo. A ver, con la plata uno hace lo que quiere, pero me parece que entre comprarme un serum más elevado o comprar un protector solar más caro, que es más lindo sensorialmente, sacar un turno con una dermatóloga o en un centro estético, versus gastar un buen número de plata en una heladerita del cuidado de la piel, me voy con todo lo otro. O sea, me parece que es como... ¿no? Como lo... me quedé. Ni hablar que te ocupa lugar físicamente, tenés que ponerlo al lado de un enchufe, no entran muchas cosas. No sé, me parece que es una compra poco necesaria. Por otro lado, también está el riesgo de alterar las fórmulas, que eso todo lo explico en mi video de heladeritas de skincare, así que para mí es un no. El siguiente producto es algo que me he comprado para probarlo porque era viral, obviamente, pero no lo recomiendo. Y es los labiales que agrandan los labios. Bien. Yo me acuerdo, que te pusiste en Seúl. Sí, ese me causó una reacción inflamatoria directamente. Like inflammation here and nowhere else. That's the plumping. Básicamente los labiales, estos como voluminizadores, lo que hacen es irritar. Tienen ingredientes como mentol, pimienta, canela. Y esos ingredientes en el contacto con la piel directo irritan. De esa manera se hinchan los labios porque hacen una respuesta inflamatoria y te quedan grandecitos durante un rato. Pero realmente duelen, o sea, realmente molestan. Obviamente hay niveles, yo básicamente me compré el peor de todos, que es el Lip Injection Maximum Plump, no sé qué, y funciona, refunciona, pero a los 10 minutos se te fue el efecto y te queda rojo, te queda irritado. Y encima, para peor, porque salen $30, no es que es un producto accesible, cuando lo usás seguido, ya los labios se acostumbraron a la canela, a la pimienta, a la menta, a todo, y no pasa nada. Entonces es una compra que está bien, si te lo querés comprar para sacarte alguna foto una vez cada 1.000.000 de años y tenés la plata para comprarlo, está bien. Cómpralo. Pero no es algo que le haga bien a la piel, no es algo que dure más de 10 minutos, no es algo accesible y no es algo práctico. El siguiente producto... acá me va a salir a matar.
a mí no me gusta, pero no está mal usarlo, pero es el agua de rosas. No es que no he usado un montón de agua de rosas, pero la verdad es que encuentro que mi rosácea reacciona mucho al agua de rosas. Todos los productos que tienen agua de rosas tienen muchísima fragancia agregada que irrita. Y tampoco es que hay mucha evidencia sobre el efecto curativo o estético del agua de rosas en la piel. Así que la verdad es que no uso más agua de rosas. A lo sumo, si quiero ponerme así algo, pongo un poquito de agua termal y listo. Pero el agua de rosas me parece que es un producto que era una joda y quedó. Siguiente producto, y este es como muy obvio porque creo que no hay ni una persona que se dedique al cuidado de la piel o que hable del cuidado de la piel que le gusten, y es las toallitas de limpieza descartables. O sea, esas toallitas que te las venden los packs. Ojo, mi rutina durante muchos años consistió única y exclusivamente de esas toallitas. Yo creo que lo conté en otro video, que esperaba que Pharmacity haga el 2x1 en las de marca Pharmacity porque eran súper accesibles, me compraba un montón y eso era toda mi rutina. Pero la realidad es que está comprobado que estas toallitas no limpian, irritan por los tipos de conservantes que tienen, irritan porque quedan ingredientes en la piel porque no te sacaste nada, no te remueve el sebo, no saca el maquillaje, irrita el frote. Es como un producto que realmente las marcas están empezando a descontinuarlo. Garnier anunció el año pasado que no va a sacar más toallitas desmaquillantes, o sea, ya es una marca menos que saca toallitas desmaquillantes, y yo creo que a futuro vamos a estar viendo cómo más marcas dicen adiós a las toallas desmaquillantes porque no funcionan. Lo que sí recomiendo es suscribirse a este canal. Y por último, Derma Roller casero. Hubo una época en especial en pandemia donde era muy fácil comprar un Derma Roller, salían, no sé, 1.000 pesos en Mercado Libre, hasta yo me compré uno para ver qué onda. Y básicamente es como una carretilla que tiene un montón de agujas chiquititas. Esas agujas las pasás por la piel, o sea, pasás la carretilla y lo que hace es crear mini lesiones para que después la piel haga una reacción, promueva colágeno y elastina y se vea más linda y bonita. El tema es que los derma rollers caseros, estos que son en forma de carretilla, no tienen un tope y vos como persona que no está instruida en el tema, podés penetrar demasiado, lastimar la piel, ya no crear estas micro perforaciones, sino que crear perforaciones y causarte una infección, una cicatriz, también pueden pasar que te generen hematomas. Entonces, la verdad es que es un aparato que no recomiendo en lo absoluto. Sí recomiendo que vayan a gabinetes de cosmetología y se hagan sesiones de Dermapen, que es algo muy parecido, pero con un control ya de cuánto vamos a penetrar y obviamente bajo manos profesionales. Así que este aparato me parece terrible. Hace poco salió un TikTok de un chico que se puso el peeling de The Ordinary y arriba se pasó el Derma Roller. ¿En dónde terminó? En la guardia. Así que la verdad este tipo de productos suenan muy tentadores, vas a ver un montón de TikToks virales diciendo esto me cambió la vida, pero tengan mucho cuidado porque realmente son productos peligrosos. Y esta fue la primera parte de productos que no me gustan. Si quieren una segunda parte, díganmelo. La realidad es que a mí me gusta mucho más comunicar lo que me gusta, pero bueno, sé que a algunas personas también les gusta verlos prohibidos, así que aquí estoy. Ustedes déjenmelo en los comentarios, yo lo hago. Y bueno, nos vemos en la próxima.